24 de febrero, Rusia le declara la guerra a Ucrania, algo que nadie lo esperaba. Nadie esperaba una invasión, nadie esperaba una confrontación bélica a esta magnitud. Al día de hoy prácticamente hay millones, ¿no es cierto?, de personas que han tenido que salir, ¿no es cierto?, de Ucrania. Hablábamos de 3 millones, pero hoy estamos ya aproximadamente 3, 4, algunos hablan hasta de 6 millones de refugiados que han tenido que salir de Ucrania debido a la guerra. Y realmente los relatos son muy tristes, muy dolorosos, ¿no? De gente que va a quedar traumatizada para toda la vida de lo que implica escuchar, ¿no es cierto?, el sonido de las explosiones de las ciudades, ¿no es cierto?, destruidas por esta guerra. Y realmente el dolor, la muerte, la violencia, la incertidumbre, no saber cuándo terminará esta guerra. Algunos dicen una guerra puede comenzar y tal vez muchos de alguna manera saben cuándo va a comenzar una guerra, pero no saben cuándo va a terminar la guerra. Y esto es algo que realmente como cristianos nos tiene que llevar a orar y clamar al Señor para que Dios realmente intervenga y pueda poner fin a esta guerra, a esta confrontación. Pero la guerra es una confrontación. Y en el Evangelio de Marcos nosotros vamos a encontrar esa confrontación que existe entre el Salvador y el enemigo de Dios, que es Satanás. Y vamos a encontrar ahí cómo en esta confrontación, en este conflicto, se dan situaciones donde el poder de Dios se enfrenta al poder de Satanás. Cómo se va manifestando ese poder del Salvador de distintas maneras. Vamos a encontrar cómo Él, a través de esta confrontación, viene a rescatar al oprimido o a las personas que están oprimidas por el diablo. Así que vamos a ver a lo largo de estos cuatro capítulos aquellos ataques que el Salvador tuvo que vencer, estas confrontaciones que Él tuvo que enfrentar. Y antes del Evangelio de Marcos, yo quiero que hagamos una mirada profética, es decir, ir al libro de Isaías, el capítulo 61, versículo 1 y 2, donde vamos a encontrar el plan estratégico del Salvador. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y aquí termina esta parte profética de la primera venida de Cristo. El Señor, cuando lee esto en la sinagoga, Él enrolla, ¿no es cierto?, el pergamino y lo entrega. ¿Por qué? Porque esta primera venida tiene que ver no con una venida en el cual Él va a instaurar su reino y va a juzgarnos, sino que Él viene a rescatar. Y para rescatar Él va a tener que enfrentarse al enemigo. Va a haber varios ataques, va a haber varias confrontaciones, varios conflictos. Y vamos a ver aquí algo muy importante en cuanto a la misión del Salvador. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 cosas importantes por las cuales Él viene. En primer lugar, Él viene para, como dice la Escritura, proclamar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los afligidos. También Él viene para vendar, y esta palabra tiene que ver con sujetar, ¿no es cierto?, fuertemente. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón, a los que están lastimados, heridos, ¿no es cierto? Y después habla de que Él viene para dar libertad a los cautivos, los que están presos. Y esto tiene que ver también con la condición humana bajo el dominio del pecado y lo que trae el pecado en consecuencia. Por ejemplo, las guerras,
las enfermedades, el hambre y todas las circunstancias dolorosas que el hombre tiene que enfrentar, que viene como consecuencia del pecado. Ahora, fíjate en la Escritura, vamos a ir viendo esta serie de confrontaciones, pero mirando desde la perspectiva profética, cómo el Salvador viene cumpliendo esta misión que Dios le ha encargado, el Padre. Y vamos al Evangelio ahora sí de Marcos, capítulo 5, voy a ir desde el capítulo 5, versículo 1 en adelante, y encontramos esta escena del endemoniado de Gadara. El Señor viene de Galilea, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, y esto es Galilea, a la región de los Gadarenos. Recuerda que esta tierra había sido dada a la tribu de Gad, ¿no es cierto? Y estas personas que habían llegado a poblar toda esta región del otro lado del Jordán, lamentablemente habían terminado haciendo una actividad que para ellos como judíos era impuro, el criar cerdos. Mira el versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas se habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Mira, esta primera confrontación tiene que ver con salvar o rescatar o liberar a alguien que está cautivo del poder de Satanás. Este hombre que encontramos aquí, este hombre que le llama la Escritura el endemoniado de Gadara, nos encontramos aquí ante una escena donde este hombre vemos que vivía en los sepulcros. Esa era su morada. Dice la Escritura que la gente de este lugar lo había atado con cadenas, pero no habían podido detenerlo. Realmente era un hombre que tenía una fuerza sobrenatural, una fuerza increíble, que podía destruir esas cadenas, podía romper esas cadenas. Realmente dice que las personas le tenían miedo a este hombre, no lo podían dominar, dice el versículo 4. Pero hay algo más. Este hombre que vivía fuera de la ciudad, que vivía en los sepulcros, que había estado dominado por el poder del diablo, que encontramos que tenía una fuerza increíble, que caminaba, dice la Escritura, en las noches, andaba en los montes y dando voces. Imagínate lo que era vivir en este pueblo y escuchar la voz de este endemoniado. Qué terrorífico sería, ¿no es cierto? Ahora, qué interesante aquí. ¿Cuántos demonios habían poseído a este hombre? Mira, aquí la Escritura en el versículo 9, el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? Y la respuesta es legión. ¿Sabías que una legión del Imperio Romano consistía en 6,000 soldados? Eso era una legión. Y el término que se está usando acá es esa cantidad. Es decir, lo que podríamos concluir es que
este hombre había sido poseído por una legión de demonios. 6,000 hombres conformaban una legión. Entonces aproximadamente, imagínate, este hombre realmente estaba siendo atormentado y dominado, ¿no es cierto?, y oprimido por el poder de Satanás a este punto que nadie podía dominarlo. Realmente tenía una fuerza increíble, porque lo encontramos ahí, que él estaba siendo poseído por 6,000 demonios. Ahora, hay algo aquí interesante en esta confrontación, porque acá hay una confrontación. El poder de Dios y el poder de Satanás. Mira el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Quién se arrodilla? Este hombre. Ahora aquí vamos la lucha entre el hombre y los demonios. Y dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Aquí no está hablando el hombre, aquí está hablando los demonios. Y dice, Hijo del Dios Altísimo. Estos demonios saben quién es Jesús. Saben que Él es Dios, que Él es Hijo del Altísimo, y así lo declaran. Ahora mira el versículo 7, al final dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué dice esto? Porque el Señor Jesús estaba ordenando a estos demonios que salieran de este hombre, que lo dejaran. Entonces estos demonios que no saben el tiempo, que no pueden saber lo que va a pasar en el futuro, ellos creían que había llegado el día de su fin, el día del juicio. Entonces ellos creían que ahora iban a ser lanzados en el infierno. Pero date cuenta que ellos le rogaban, mira el versículo 10, y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Fíjate, la orden era salir, y era salir de esa región. Ahora, versículo 11, estaba allí un hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ahora, acá hay algo muy interesante. El poder de Dios por encima del poder de Satanás. Satanás tiene poder. Y lo vemos aquí manifestándose en este hombre endemoniado. Pero estos demonios que poseen personas y que poseen animales, como lo vemos aquí, tienen un poder limitado y están sujetos a la autoridad de Dios. Ellos piden permiso. Ellos son ordenados salir afuera. Ellos piden permiso de entrar sobre estos cerdos. Este hato de cerdo que aproximadamente menciona aquí que eran como 2,000 cerdos. Entonces, estos demonios terminan, obviamente, en poseyendo estos cerdos, y estos cerdos terminan ahogándose. Aquí tenemos esta primera confrontación cuando el Salvador viene para dar libertad a este cautivo. Este hombre que había sido poseído y que ahora el Señor estaba liberando. Este hombre que había sido cautivo, que había estado dominado, que, fíjate, dice la Escritura, que se lastimaba con las piedras. Imagínate cómo se encontraba este hombre. Lastimado por las piedras. Agarraba las piedras y golpeaba su cuerpo, maltrataba su cuerpo. Estaba todo ensangrentado, estaba todo herido. Y este hombre que vivía en esta cautividad espiritual es liberado. Ahora es hecho libre. Mira el versículo 15. Vienen a Jesús. ¿Quiénes vienen a Jesús? Las personas de este pueblo se enteran de lo que está sucediendo y quieren ver lo que ha pasado. Mira el versículo 15. Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, estaba sentado. Nunca habían visto a este hombre sentado, lo veían gritando, lo veían corriendo, lo veían rompiendo cadenas, tirando piedras. Pero este hombre está ahora tranquilo, está quieto. Y dice que estaba vestido, antes como estaba, desnudo, gritando. ¿Y qué más? Y en su juicio cabal. En su juicio cabal. Aquí vamos a encontrar en este encuentro cómo el Señor trae libertad,
cómo él libera a este endemoniado. Y ahora vemos el cambio. Ya es libre del dominio del poder de Satanás. Y lo vemos sentado, vestido, en su cabal juicio. Él está hablando con Jesús. Ahora, ¿de qué está hablando con Jesús? Ahora vamos a ver dos reacciones. Este hombre entiende lo que ha pasado con él. Y va a hablar con Jesús. Y él le va a pedir: Señor, yo quiero seguirte. Donde tú vayas, yo quiero ir. Pero estas personas que ven el milagro tienen miedo. Y en vez de arrepentirse, le piden a Jesús que se vaya fuera de su lugar, de su región. Ellos ven que Jesús es un hombre poderoso. Ellos no entienden, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios. Ven el poder del Hijo de Dios. Pero en vez de creer y confiar y arrepentirse, tienen miedo. Igual que los demonios tienen miedo y tiemblan, pero no se arrepienten. ¿Te das cuenta? Aquí vamos a ver en el versículo 16 en adelante cómo este hombre le va a rogar. Versículo 19 dice: mas Jesús, dice, no se lo permitió. Y le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquí encontramos a este hombre que quiere seguir a Jesús, que ha sido liberado y ahora se convierte en un gran predicador. Ahora es enviado como un misionero a los suyos, a su tierra, a su familia, a sus vecinos. ¿Para qué? Para contarles, dice la Escritura, las grandes cosas que el Señor ha hecho y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Sabes? Dios tiene misericordia del pecador. Dios se compadece de las personas que están siendo atormentadas por los demonios, por Satanás. Dios quiere hacer grandes cosas en la vida de los pecadores. Y vemos aquí cómo Dios transforma a este hombre. Mira el versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora, tal vez cuando pensamos en este hombre, cómo era su vida antes de encontrarse con Jesús, tú dirías: este hombre no tiene esperanza. Y en esta confrontación entre el poder de las tinieblas y el poder de la luz, vemos a Dios, vemos a Jesús trayendo libertad a los cautivos, cumpliendo la gran misión de Dios, esa misión profética que nos declara en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, que Él vino, ¿para qué? Él vino a liberar, Él vino a traer buenas nuevas a los afligidos, Él vino a vendar a los quebrantados de corazón y dar libertad a los cautivos del poder de Satanás. Vemos el poder de Dios aquí. Ahora este hombre es transformado, ahora es un predicador. ¿Sabes? Decápolis en realidad es una región en la parte oriental. Está en la parte oriental, en la frontera con el Imperio Romano. Estamos hablando de 10 ciudades, por eso se llama Decápolis, son 10 ciudades-estados. Y este hombre que está al otro lado del Jordán, este hombre de Gadara, va a predicar a esas 10 ciudades. Él va a publicar, y esa palabra publicar es predicar, es proclamar las grandes cosas que Dios había hecho con él. Y la gran bendición, las personas van a escuchar el mensaje. Y dice, se van a maravillar. Estoy seguro que muchas de estas personas reciben el mensaje y creen en el Salvador. Estoy seguro que acá hay un gran fruto, una gran cosecha de almas para la gloria de Dios, porque este hombre que era preso del diablo, ahora va a ser el gran predicador y va a llevar el mensaje de salvación. ¡Qué tremendo! Vemos en esta primera confrontación
un hombre que es liberado, pero también vemos un gran predicador, un gran misionero que va a llevar las buenas nuevas. Ahora, yo te hago una pregunta. Tú y yo hemos recibido la misericordia de Dios. ¿Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida? Si Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, déjame decirte que tú y yo estamos en deuda con Dios. Y estamos en deuda con las personas, con los nuestros, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio. Somos deudores. Y Dios nos manda a proclamar el mensaje de salvación. Vamos a ir al capítulo 5, versículo 21, y vamos a encontrar otra confrontación. Y esta confrontación, vamos a ver aquí a una mujer que es presa de las enfermedades, que está cautiva de las enfermedades, y ella tiene una enfermedad crónica. Mira el versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Este es el segundo encuentro. Esta es la segunda confrontación. El Salvador es enviado a traer buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados, a los heridos. Y acá tenemos una mujer herida. Dice la Escritura, 12 años sufriendo esta enfermedad crónica. Había gastado todo lo que tenía, todo su dinero. Era una mujer que había invertido todo su dinero, que había sufrido de parte de todas las cosas que le habían hecho los médicos. Tómate esto, o haz esto, o aquello. Y todo ese dolor, esta mujer vivía 12 años agobiada por el dolor, afligida, atormentada. Ahora dice la Escritura que ella escucha de Jesús. Lo interesante aquí es que Jesús no viene a buscarla. El contexto del capítulo 5, versículo 21 al 43, es que más bien el principal de la sinagoga, llamado Jairo, viene a buscar a Jesús para que le ayude porque su hija está muy grave, está agonizando. La hija de Jairo llega a morir. Y en medio de que él está yendo a ayudar a la hija de Jairo, esta mujer aparece en la escena. Esta mujer aparece detrás de Jesús y ella dice: si tocare solamente el borde de su manto, seré sana. Si tocare solamente el borde de su manto, seré sana. Esta mujer que escuchó acerca de Jesús, de que Él es el Salvador, el Hijo de David, ella creyó. Y esa fe la movió a ella a acercarse por detrás y a tocar el manto del Salvador. Ahora hay algo interesante aquí. El Señor viene a salvarnos, el Señor viene a rescatar al perdido, Él viene a rescatar a los oprimidos. Y Él viene a traer esas buenas nuevas a los que están afligidos. ¿Sabes? Él se da cuenta que ha salido poder de Él. Y ¿sabes? Cuando vemos en esta escena, cuando Él pregunta ¿quién me tocó?, los discípulos se sorprenden y le dicen: pero hay mucha gente aquí, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó si hay mucha gente alrededor? Pero el Salvador está teniendo un propósito aquí. Mira el versículo 33. Esta mujer va a venir a Jesús. Se va a poner en evidencia. Ella ha sido sanada. Y dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad.
le contó todo esto. Esta mujer había sido sanada, pero hay algo importante. Esta mujer había experimentado el poder de Dios en su vida, pero el Señor la está colocando en evidencia porque hay algo importante que el Señor quiere hacer en su vida. El Señor no solamente quiere hacer milagros en nuestra vida, Él quiere tener una relación con nosotros. Él quiere tener un encuentro personal contigo, con el pecador, conmigo. Mira, dice el versículo 34, y Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Sabes? Él quiere tener esta oportunidad. Ahora Él es Dios, Él sabe quién le tocó. Esto no lo hace por Él, lo hace por ella. Ella quiso hacer las cosas en secreto. Hay mucha gente que quiere seguir a Jesús en secreto, que nadie sepa que ella o él ahora es un cristiano, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo públicamente podamos declarar la gracia y el favor de Dios en nuestra vida. Él quiere tener un encuentro personal contigo y conmigo. Y sabes, esta mujer recibe el perdón y la gracia de Dios en su vida. Dios le dice: hija, tu fe te ha salvado. Hija, tu fe te ha hecho salva. La fe en el Salvador, porque es el Salvador el que actuó en ella. Es el poder del Salvador que le dio libertad y le sanó de este azote, de esta enfermedad. Y aquí encontramos esta confrontación con las enfermedades. No solamente con el poder de Satanás, sino también con las consecuencias del pecado, que son las enfermedades. Aquí hay una enfermedad crónica, una enfermedad incurable que el Señor está venciendo por el poder que Él tiene. Pero también encontramos en esta escena resucitando a la hija de Jairo. Él tiene poder sobre la muerte. Ahí vemos el poder de Dios, el Salvador, trayendo esperanza, trayendo vida eterna. Y dice la Escritura, versículo 39, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¡Qué tremendo! Aquí encontramos el poder del Salvador. En esta confrontación, en esta circunstancia, trae esperanza, trae vida eterna, trae salvación. El poder de Cristo sobre la muerte, sobre las enfermedades, sobre el poder de Satanás. Pero quiero también que podamos observar no solamente cómo Él viene mostrando su poder y va venciendo en cada una de estas confrontaciones, sino vamos a ver en el capítulo 6 cómo Él va a preparar a quienes van a continuar con la misión que Dios le ha encomendado. Esta gran misión, Él prepara a sus discípulos. Mira el capítulo 6, versículo 1. Y salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Mira el versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mira el versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaba. Aquí nos encontramos
que Él llama a los discípulos. Él los está capacitando, Él los está preparando para la gran misión de Dios. Este es un despliegue tremendo del poder de Dios, pero también de su ejército. Él te ha llamado a ti y me ha llamado a mí a ser sus discípulos. Pero Él nos ha llamado a ser sus discípulos, ¿para qué? Para que nosotros vayamos a continuar la misión que Él comenzó. Él quiere enviarte y vemos aquí cómo Él equipa, capacita, empodera a sus discípulos. Dice la Escritura en el versículo 12, dice el capítulo 6, versículo 12, dice que ellos versículo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y dice, y les dio autoridad. Él los equipa, Él les llena de lo que necesitan. Y sabes, algo muy importante que yo puedo sacar de este evento, de este suceso que Él se encuentra con sus discípulos, los prepara y los envía, y Él los capacita, es saber que Dios, cuando nos envía, Él nos equipa y nos da todo lo que necesitamos. Realmente vemos aquí cómo el Salvador va a acompañar a sus discípulos en la misión. Vemos allí en el versículo 12 cómo ellos salen a predicar y cómo en el versículo 13 ellos van a enfrentarse a los demonios. Ellos van a ser usados por el Señor para sanar enfermedades a los que están enfermos. Aquí vemos un despliegue del poder de Dios. Aquí vemos un despliegue de la autoridad de Dios en esta confrontación. Los discípulos son enviados y vemos ahí el poder de Dios de una forma práctica en la vida de los discípulos, cumpliendo el ministerio que Dios les ha encomendado. Pero hay algo más. A partir de aquí vamos a encontrar en esta confrontación, vamos a encontrar muchísimos milagros. Encontramos ahí en el capítulo 5, versículo 35, la tempestad. Él tiene autoridad sobre sobre la naturaleza. Vamos a encontrar que Él hace callar y enmudecer al viento y al mar que está agitado. Había una tormenta. Lo vamos a encontrar ahí en el capítulo 6, cuando Él trata de hacer milagros en Nazaret, que es su tierra, y por la incredulidad de las personas, Él no va a hacer más milagros ahí. Pero hay algo más que Él va a hacer para enseñar y preparar a sus discípulos. Acá hay 2 eventos importantes que quiero tomar en esta enseñanza en esta mañana. En primer lugar, vamos a encontrar aquí en el capítulo 6, el versículo 30, la enseñanza o la gran lección de la compasión. Mira el versículo 30, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Y Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Y salió Jesús, y escucha bien, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí está la gran lección de la compasión. Sabes, en medio de una guerra, vemos el poder de Dios desplegándose, pero también vemos preparando a sus discípulos para la gran misión. Él había estado 3 años y medio con sus discípulos. Les había enseñado
les había dado instrucciones, pero ahora Él está moldeando sus corazones. Él está preparándoles para cumplir la gran misión de Dios. Vemos aquí este gran milagro de la multiplicación de los 5,000 panes. ¿Sabes? Él va a multiplicar y va a dar de comer a 5,000 personas. Los 5 panes y 2 peces que van a ellos tener en su mano. Ellos, los discípulos, dice que estaban ahí y de pronto dicen: Señor, no tenemos. Despide a la gente, versículo 36, que vayan al campo, que vayan a los alrededores, que compren pan. No tienen que comer. Y el Señor, versículo 37, les dice: dadles vosotros de comer. Ahora, ¿cómo te puede pedir algo el Señor que antes Él no te ha capacitado? Sabes, muchas veces Dios nos envía a su obra. Dios te envía a hablarle a tu jefe, te envía a hablarle a tu compañero de trabajo, te envía a hablar a tus familiares y tú dices: Señor, yo no sé cómo hablarles. Pero déjame decirte que Dios nunca te va a enviar a hacer algo que Él primero no te capacita. Vemos aquí en el versículo 37 que ellos preguntan: Señor, nosotros no tenemos. Y el versículo 38 les pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dicen 5 y 2 peces, como diciendo: hay 5,000 personas acá, solamente contando hombres. Señor, lo que tenemos es nada, esto es lo que trajimos para nosotros, y esto no va a alcanzar para dar de comer a los apóstoles y al Señor. Pero el versículo 39, vemos ahí el poder de Dios, y Él les manda que hagan recostar a la gente por grupos, en 100 y en 50. Y el Señor va a tomar esos 5 panes y esos 2 peces, lo va a bendecir y los va a dar para que los repartan. Versículo 42, dice la Escritura que comieron todos y se saciaron. Y esta palabra saciaron habla de que realmente se hastiaron de lo que comieron. Llegó a ser tan abundante la comida, versículo 43, que recogieron las sobras, los pedazos de los panes y de los peces, y llenaron 12 canastas. 12 canastas. ¡Qué tremendo! Esto es un gran milagro. Pero dice la Escritura que ellos no entendían lo que estaba haciendo el Señor. Acá está la gran lección de la compasión. Dios te envía y me envía a llevar las buenas nuevas, a vendar a los que están quebrantados y a dar libertad a los que están cautivos. Pero tú y yo a veces pensamos: Señor, yo no puedo, yo no sé hablar. Señor, yo no sé cómo vamos a llegar a estas personas. Pero el Señor te dice: no importa lo que tengas, si tienes poco, yo lo voy a multiplicar porque yo soy Dios. Él quiere simplemente que tú te muevas en compasión como Él tiene compasión por el perdido. Él lo único que quiere es que tú sientas lo que Él siente por las personas pecadoras que están viviendo sin Dios. Él te está moviendo a esa compasión. Mira el versículo del capítulo 6, del versículo 45 al 56. Vamos a encontrar aquí otra escena. Otra vez están en el mar. Otra vez van a ver a Jesús. Ellos están en el mar y dice que están remando con gran fatiga. Pero el Señor va a venir caminando sobre el mar. Y versículo 50 dice: todos le veían y se turbaron. Ahora Él les habla y les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Él va a subir a la barca, va a calmar el viento. Ahora ellos están asombrados, están maravillados del poder. ¿Pero por qué? Recuerda algo importante. Aquí Dios les está enseñando, está moldeando sus corazones. Mira el versículo 52. Dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y así somos nosotros. Dios está obrando en nuestra vida. Dios está haciendo milagros. Pero nosotros todavía no estamos entendiendo lo que Dios está haciendo. ¿Por qué razón?
porque tenemos un corazón endurecido. Y esta es la gran lección. Vamos a ir al capítulo 8. En el versículo 1 vamos a encontrar este otro milagro, que es la alimentación de 4,000 personas más. Y en este segundo milagro tenemos la gran lección de tener un corazón sensible al obrar de Dios. Un corazón sensible al obrar de Dios. Fíjate ahí en el versículo 1, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y así los enviaré en ayunas a sus casas. Se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le responden: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Recuerda, habían visto el milagro de alimentar a 5,000 personas y ahora están volviendo a preguntarle a Jesús: Señor, ¿de dónde vamos a sacar comida para tanta gente? Él les pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos les dicen 7. Entonces manda a la multitud otra vez recostarse. Toma los 7 panes, da gracia y los parte y los entrega a los discípulos. Mira, versículo 8 dice: comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Ahora, vieron otro milagro. Ahora se repite el milagro, ¿no? Sabes, a veces Dios va a tener que hacer esta repetición en nuestras vidas. Dios muchas veces está repitiendo lecciones que no hemos aprendido. Mira, vamos a ver en el versículo 14 al versículo 21, el Señor les va a reprochar algo. Y la reacción de ellos va a mostrar lo que no habían aprendido. Mira el versículo 14, dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Había un pan. Recuerda los 5 panes y los 2 peces. Recuerda los 7 panes y algunos pececillos, como dice en el milagro de los 4,000. Ahora tienen un pan. Se olvidaron. El pan es muy importante para el judío. Es el alimento principal. Versículo 15. Y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: esto que nos está diciendo el Salvador es porque no trajimos pan. No entendían. Empezaron a preguntarse: oye, nos está diciendo de la levadura porque no trajimos pan, nos está llamando la atención, no nos olvidamos del pan, ¿cómo pudo pasar esto? Ahora mira el versículo 17, entonces Jesús les dijo: ¿por qué están discutiendo? ¿Por qué están discutiendo? ¿No tenéis pan? ¿Acaso no entienden ni comprenden? ¿O todavía sus corazones está endurecido? Mira el reproche del Salvador. Corazones endurecidos. ¿Cuándo llego a tener un corazón endurecido? No percibo el poder de Dios, no percibo lo que Dios está haciendo. Sabes, cada mañana cuando podemos levantar la mirada, abrir nuestros ojos, tendríamos que recordar el milagro de la vida. Cada vez que nos sentamos a la mesa y tenemos un pan en nuestras manos, un plato de comida, debemos recordar la provisión del Señor y la fidelidad de Él. ¿Sabes? Cuando abrazamos a nuestra esposa, a nuestros hijos o a nuestros padres o a nuestros hermanos, debemos recordar el cuidado de Dios, su protección, su amor tan grande. Tener un corazón sensible al obrar de Dios, esa es la gran lección que el Salvador quiere enseñarle a sus discípulos. ¿Sabes? Hago una pregunta en esta mañana, terminando el capítulo 8. ¿Cómo está tu corazón? ¿Sabes? Estamos enfrentando una guerra espiritual. Esta guerra continúa. El Salvador vino y fue enviado, recuerda, a predicar las buenas nuevas. Él vino a
a vendar a los quebrantados de corazón. Él vino a proclamar libertad a los cautivos del diablo. Pero tú y yo somos llamados a cumplir la misión de Dios que Él comenzó. Te hago una pregunta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás entendiendo el propósito de Dios por qué Él te salvó? La gran lección de la compasión. Dios quiere enseñarnos a ti y a mí a tener un corazón compasivo por las personas perdidas. Las personas que están oprimidas por el diablo, las personas que están sufriendo enfermedades, circunstancias, situaciones. Él quiere que miremos al mundo y las multitudes con ojos de compasión. Recuerda la lección del corazón sensible al obrar de Dios. Es porque Dios quiere que recordemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que nos ha revelado en su palabra. ¿Sabes? Él quiere que tú y yo podamos tener un corazón sensible al obrar de Él. Recuerda, ¿sabes? En esta mañana yo quiero animarte a tener un corazón sensible a la palabra de Dios. Vamos a tener la próxima semana, a partir del 2 de abril hasta el 30 de abril, oportunidades, diversas oportunidades para mostrar la compasión a las personas, diversas oportunidades para ser sensibles al obrar de Dios. Dios quiere usarte. Tal vez tú digas: Señor, yo no tengo nada. Señor, apenas tengo para mi familia, apenas tengo 5 panes. Y el Señor te dice: mira, no mires lo que tú tienes, mira lo que yo tengo. Él te dice: no mires tus debilidades, mira el poder de Dios, mira lo que Dios puede hacer, mira todo lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuándo podemos tener un corazón compasivo? ¿Y cuándo llegamos a tener un corazón sensible al obrar de Dios? Cuando recordamos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, las cosas grandes y maravillosas que Él ha hecho en nosotros, y cuando recordamos lo que Él nos ha revelado en su palabra. Que Dios bendiga tu vida, tu familia, que Dios bendiga su palabra, que haga fruto en tu corazón.